Bueno, entonces los saludo a todos. Muy buenos días. Me falta no está Daniela, está Manuela, están todos. Muy buenos días para todos. Me alegra estar con ustedes nuevamente acá. Hoy vamos a continuar con tres temas que son muy importantes en la parte del marketing y el merchandising. Recordemos que hace 8 días veíamos el tema del marketing y el tema del merchandising. ¿Para qué o cuál es la finalidad y el objeto de estos tres temas que se van a exponer en el día de hoy? Precisamente, pues el acomodarlos o el encasillarlos en la parte de la investigación, la forma de investigar, cómo se comporta el cliente, por qué lo hace, cuándo compra, cómo compra, cuál es su metodología de compra y de esa manera poder determinar las estrategias para impactarlo de una manera o motivarlo para que él compre los productos que nosotros ofrecemos, que es lo que hace el marketing. O sea, toda esta parte de las estrategias, la parte de las técnicas que se utilizan para precisamente poder atraer a ese cliente. Entonces, dentro de toda esa información que nosotros encontramos, hay unas fuentes y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Empezando por allí, después vamos a seguir con las motivaciones de compra y posteriormente con la psicología del consumidor. Entonces, ¿quién tiene las diapositivas de ustedes, muchachos? Camilo, Eduardo, Jennifer, Carolina. Camilo. Camilo, entonces Camilo, te voy a hospedar, te voy a hacer el anfitrión para que tú puedas compartirnos tu pantalla y podamos mirar y puedan empezar a exponer. Bueno, Listo, ya está ahí. ¿y por dónde uno comparte pantalla, profe? Aquí abajito, en la parte de abajo dice compartir pantalla. Una Ah, flechita verde hacia arriba. ya. ¿Cómo les fue con los parciales, muchachos? Con todos los parciales en general. Bien, profe. Sí. Ay, muy complicado por acá, ¿no? ¿Cierto que no? No tanto. Ya- No, pero pues a veces pues a mí se me daba nervio que se me acabara el tiempo. Igual a mí se me Sí, cayó el internet. Ay, pero y alcanza también a me hacer. da miedo que se me acabara el tiempo. Bueno, eso ya es como en el salón, pero es lo mismo. Prácticamente uno dice 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, pero aquí tiene más rigor porque realmente si se acaba el tiempo, ¿verdad? Ahora sí estamos viendo la pantalla de Camilo. Profe, Sí, ya la estamos viendo. Ahí la estamos viendo. listo. ¿Ya? Bueno, ya. Así que esa sí me toca a mí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, Hoy mi nombre es Jennifer Molina. Con mi compañero Juan Camilo y John Eduardo les vamos a hablar sobre las fuentes de recolección primarios y secundarios. La recopilación de datos se desempeña un papel muy importante en el análisis de información. Hay diferentes métodos para la recopilación de estos datos. En estas dos categorías, las principales que se enmarcan son los primarios y los datos secundarios. Hay muchas diferencias entre estas dos recolecciones, pero la principal es que los datos primarios son reales, son originales, mientras que los secundarios son el resultado de la interpretación de los primarios. Ese juega un papel muy importante porque son datos que se tienen de primera mano, tienen que ser muy exactos para el analista o para el problema que se esté desarrollando. Ya, Juan. Bueno, fuentes de información primarios. Las fuentes primarias de la información se constituyen en la forma más pura de su obtención de datos, porque es la producción original de datos, es el material de primera mano relativo al objeto investigado. Bueno, estos datos primarios son fuentes directas en donde la información se procede a estudiar o investigar o analizar.
De ahí salen los datos primarios. Esta es la información que genera el investigador para alcanzar los objetivos del proyecto que está trabajando. Ejemplo, sería como un censo electoral o el original libro del Príncipe de Maquiavelo. Y la fuente secundaria sería como el análisis del libro de Maquiavelo. Les voy a poner un ejemplo también como de esas fuentes de recolección de la información, ¿sí? Entonces se dice que las fuentes de información primaria son aquellas que recogemos de primera mano, o sea, directamente del objeto de investigación. Entonces, como decían los compañeritos, un ejemplo de eso podría ser la investigación que yo hago cuando directamente voy y que no está censurada. Por ejemplo, la información que yo puedo consultar a través de algunos medios como el Internet, ¿cierto? Que yo puedo consultar, ir a una biblioteca y consultar algo que necesite directamente, ¿cierto? Que pueda estar, por ejemplo, yo también me voy a una población y digo, voy a investigar esto. Yo tomo el muestreo y por eso es tan importante este tema en lo que ustedes están viendo de emprendimiento. Yo tomo el muestreo y lo que voy a hacer es que voy a investigar a ese segmento que a mí me corresponde. Por ejemplo, mamás, madres solteras entre los 18 y los 25 años. Entonces, ese es mi segmento, esa es mi fuente primaria de información y de ahí recojo la información más importante, la primaria. Pero la información secundaria ya es la que es procesada. Entonces, por ejemplo, otro de esos casos sería cuando yo voy al médico, ¿cierto? Y me atienden y el doctor me dice, claro, usted tiene esto y tiene esto. Pero entonces para reclamar los medicamentos me piden la historia clínica. La historia Son clínica como en datos o muchas, información restringida. eso más restringida. En este momento esa información a mí no me la dan. A mí me toca pedirla, solicitarla, autorizarla, ¿cierto? O por ejemplo, cuando vamos a investigar cosas un poco más precisas, entonces yo necesito ir, por ejemplo, yo le ponía este ejemplo a Camilo, ir a Cámara de Comercio y describir investigar cuántos comerciantes hay que tengan pequeñas y medianas empresas, pero solamente en el sector de Cuba. Entonces directamente yo esa información no la tengo, en cualquier parte no la encuentro. Debo ir especialmente a algún lugar para recibir esa información de segunda mano, que sería la secundaria, ¿sí? Como para enmarcarnos un poquito más en el ejemplo. Muchas gracias. Digamos, Gracias, profe. bueno, Bueno, los datos de información secundaria. Los datos secundarios implican, qué pena, digamos, qué pena, me salté una parte. En la sí. recopilación de datos primarios, esta es bastante costosa, es un dato muy importante, ya que la investigación la realiza la propia empresa o una agencia, suele requerir recursos como inversión, mano de obra. La recolección de datos primarios está bajo control directo y supervisión del analista. Bueno, fuentes de información secundarias. Los datos secundarios implican información que haya sido recopilada y registrada por otra persona diferente al analista para un propósito que no está relacionado del análisis actual. Este tipo de activos son información válida ya desarrollada por otros autores y que puede resultar de gran utilidad para unos estudios en concreto. Bueno, estas fuentes secundarias se clasifican en internas y externas. Las internas existen dentro de la empresa, pero no fueron reunidos para el proyecto de investigación. Ejemplo, registros contables, estudios anteriores de investigación de mercado, informes de venta. Y las externas son fuentes de datos proporcionados por otras instituciones. Un ejemplo, publicaciones del gobierno, periódicos, revistas. Sí, muy bien. Bueno, lo importante de los datos secundarios son datos aquellos que han sido recopilados para fines iguales o diferentes a los datos de investigación. Ya mi compañero John Edward va a proceder no me acuerdo si es Jennifer o Eduardo los que van a proceder a la... John Edward. Dime. Te toca. Sí, a John Edward. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el análisis para desarrollar el sistema de información. Puede ser
por medio de encuestas, entrevistas y la observación. ¿Me pasas hasta observación, por favor? Bueno, ahí está bien, compañero. Hasta la observación, un momento. Listo, ahí. La observación. Les voy a leer un poquito y ahora les explico. Con ella puede obtenerse información aun cuando no existía el deseo de proporcionarla, y es independiente de la capacidad y veracidad de las personas a estudiar. Por otra parte, como los hechos se estudian sin intermediarios, se evita la distorsión del mismo. Sin embargo, debe cuidar el entrenamiento del observador para que la observación tenga validez científica. La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos de condiciones relativamente controladas por la investigación, particularmente porque éste puede manipular la o las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica, puede utilizar como instrumento la hoja de ficha de registro de datos. Bueno, como tal, la investigación por observación consiste en la utilización de los sentidos para obtener información consciente y dirigida. Datos que nos proporcionan elementos para nuestra investigación. Siempre que vayamos a investigar, nosotros debemos de planear el problema y los objetos ubicados dentro del marco teórico. Esta observación puede ser efectuada por seres humanos o pueden ser también como con dispositivos mecánicos. Una ventaja que tiene esta observación es que el método de observación les permite la medición de la conducta real comparados con la información de conductas deseadas o preferidas. También porque tiene ciertos tipos de datos que solo puede obtenerse mediante la observación, incluyendo los patrones de conducta que la persona desconoce o no es capaz de comunicar. Un ejemplo es como que mirar los gustos de los juguetes de los bebés. Como ellos no pueden hablar, uno los observa y uno le mira los gustos del niño. Una de las desventajas es que a veces la observación es probable que las razones de la conducta observada no estén definidas. Por ejemplo, en compra de cereales, de pronto una persona, la está observando y compra un cereal y no se sabe si esa persona lo compró por interés propio o por interés de un tercero. Además, esta observación puede ser costosa y prolongada, entonces suele ser difícil observar ciertas formas de conducta. Perdón, un momentico. Bueno, muchachos, les voy a ampliar también esta información que nos está dando acá tan importante Leoneva. Resulta que una de las formas de recoger información, pues también es, ahorita veíamos la encuesta, la entrevista y la observación. Cuando se habla de observación es cuando, por ejemplo, el investigador los llevan a una zona, y los voy a poner en un contexto. Investigar a los niños de La Guajira que están muriendo de sed porque no tienen agua, ¿sí? Esta es la observación que va a hacer el investigador. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los niños de La Guajira, ¿sí? Se van para una ranchería y allá empiezan a analizar y a recoger toda la información. Como el investigador está participando de la investigación, la gente lo está viendo y él está sumergido dentro de la investigación. Eso se llama una observación participante, ¿sí? Pero existe otro tipo de observación, donde el objeto de estudio, o sea, nosotros, que seríamos los que nos van a investigar, no nos damos cuenta que ese investigador está ahí investigando. Entonces, un ejemplo sencillo de eso es el cliente incógnito. Por ejemplo, cuando en las empresas ponen el cliente incógnito, se está investigando el comportamiento de los empleados, cómo atienden al cliente, pero nosotros no nos damos cuenta que eso está pasando. Y después entonces nos llega el llamado de atención, ¿cierto? Porque no hicieron esto, ustedes atendieron mal a esta persona. Entonces esa es una observación no participante, porque nosotros no participamos ahí. Otro tipo de observación, por ejemplo, participante, es cuando nosotros nos están haciendo una auditoría en un trabajo, en una empresa, ¿cierto? Entonces llegan y está el auditor ahí, nos dice, muestre lo que usted está haciendo, entonces nos mira cómo hacemos, nos mira los procedimientos que tenemos en una empresa, eso ustedes lo han visto en gestión de calidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese tipo también de observación participante. Muy bien. Ahí les ponía como un ejemplo
concreto de estas dos partes de la observación. Gracias, profe. Bueno, Jennifer, desde la encuesta, acá. Sí, ya voy. Bueno, mientras tanto ahí les informo también, pensé que le iba a decir John Edward, los instrumentos que utiliza la observación para recoger su información son dos, y son instrumentos que se requieren precisamente para llevar cada uno ese paso a paso de la investigación. Entonces está el diario de campo y está la bitácora, ¿sí? Estos temas son muy interesantes y muy importantes, muchachos, por el tema de investigación que ustedes están haciendo, aunque no tiene todo el rigor la investigación, si es cualitativa, cuantitativa, no tiene todo el rigor de la universidad, es muy importante que conozcamos esto, porque es lo que ustedes están haciendo o lo que ya adelantaron para emprendimiento, ¿sí? Porque allí es muy importante saber cuál es nuestro objeto de estudio, nuestro segmento, nuestro target, por qué lo estamos investigando, qué es lo que queremos, cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos investigar, y a partir de eso, entonces recibir esa información que va a ser para mí necesaria para continuar mi proyecto, ¿sí? Bien, pues, Jenny. Bueno, la encuesta. Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades observación por medio de cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar la de por teléfono, por correo personal y online. Esos son como los métodos que uno puede utilizar para la encuesta, pero las encuestas pueden ser explorativas, descriptivas, predictivas, ya eso depende de la necesidad o que tenga la empresa o del tema que estén buscando a resolver o a relacionar o el dato que quieran obtener. Entonces ya depende de eso, pues buscan como qué tipo de encuesta utilizar o que se les acomode más a la necesidad que tienen. Y me pasas Claro. Eduardo, por favor. Y por último tenemos lo de la entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado. La entrevista presenta diversas modalidades. Puede ser una estructurada, focalizada, simultánea o sucesiva. La entrevista es un intercambio de opiniones entre dos personas. Puede ser, ya depende si es una conversación abierta, semiabierta, cerrada, y ahí también se van recolectando datos, puede ser una entrevista laboral o una entrevista con un proveedor, pues ya depende de la situación que necesiten o que tengan en el momento. Ya, profe. ¿Ya? Sí, profe, ya. Sí, señora, ya. Bueno, Como Camilo, puntos. porfa, deja de compartir la pantalla para entonces yo volver y explicarles un poquito más, ampliarle más esta información. ¿Cómo es eso? Ahí abajo donde está precisamente, dice dejar de compartir pantalla. ¿Sí? Ahora sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo vamos todos? ¿Escuchamos muy bien todo lo que nos explicaban los compañeros? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, yo les voy a compartir acá mi pantalla. Ah, ok, tengo que recuperar mi rol porque no estoy ahí todavía. Ok, ahora sí. Entonces les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un poquito acerca de esas técnicas de recolección que veíamos hace un momentico. Entonces les voy a hablar aquí un poco de qué es lo que se busca, como con un panorama eh, más específico. Entonces, esas técnicas de investigación son ese conjunto de procedimientos y de herramientas que nos permiten tanto recoger como generar, analizar y presentar la información. ¿Qué tipo de información? La que nos pidan investigar. O sea, ustedes lo que hicieron con su investigación de sus proyectos de grado fue esto, ¿cierto? Recogerla, generar qué? Unos resultados, analizar esos resultados y presentar la información.
que es la tabulación, por ejemplo, que ustedes están haciendo. Yo creo que ya van por allá, ¿cierto? ¿Ya van por allá tan adelante o no? ¿Ya hicieron las encuestas? En el proyecto sí, profe. Sí. Ah, bueno, entonces La ya, mayoría ya las tenemos. ya las tengo. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, esos instrumentos de medición lo que hacen es que permiten que se registren los datos, que son las variables de interés, se captura pues todo lo que desea el investigador y se cuantifican los datos, que es la tabulación que les comentaba, y ahí se arroja pues toda esa recopilación, ¿cierto? Todo lo que ustedes necesiten medir. Bueno, voy por acá más adelantico y les quiero mostrar entonces lo que es la parte de la entrevista. La entrevista es esa técnica directa que es interactiva para recoger datos. El objetivo es dado por la investigación. Nos damos cuenta que la entrevista puede ser de varios tipos, ¿sí? ¿Quiénes son los actores? Pues el entrevistador y el entrevistado. Tenemos la entrevista online, tenemos la entrevista telefónica y la entrevista presencial, ¿sí? Se hacen en la manera en que el entrevistador conoce y domina el tema a profundidad y ya tiene unas preguntas, digámoslo así, estructuradas para que el entrevistado conteste. Dentro de esas preguntas, y es muy parecido a la encuesta, puede ser que este entrevistador maneje, digámoslo así, una presentación estructurada, es decir, que solo él pregunta y el entrevistado solo se ciñe a responder. Pero él también puede utilizar, por ejemplo, unas preguntas semiestructuradas para que éste dé libertad de responder y en la medida que éste responde, éste vuelve y pregunta. Un ejemplo. Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuénteme usted qué opina de la situación que estamos viviendo hoy con el COVID-19. Ah, no, pues que a mí me parece que no vamos a salir de esta porque es que el presidente, y le echamos todos la culpa al presidente. Entonces te dice, ay, ¿cierto que ese presidente esto y esto y esto y esto? Entonces le da la oportunidad de seguir el hilo conversatorio al entrevistador, ¿sí? Pero si este simplemente dijera, no, es una entrevista estructurada. ¿Le gusta el café? ¿Sí o no? Entonces te responde, sí. Sigamos. Cuénteme si usted le gusta trabajar ahora en este tema digital. ¿Sí o no? No. Entonces no da oportunidad para que él amplíe la información. Eso sería más o menos una estructurada y la otra semiestructurada o abierta totalmente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Están conmigo, muchachos? Sí, señora. Ok, Profe, muy bien. La técnica entonces que utiliza es la entrevista y el instrumento que ellos manejan es el cuestionario. Puede ser una libreta, puede ser la grabación que hacen con audio, con video, ¿sí? Tipos de entrevista, entonces hay entrevista individual o focus group. Los focus group son esos, podríamos decir, esos paneles donde encontramos una persona que es un moderador y otras personas que están aquí alrededor que escuchan lo que esta persona está exponiendo o moderando, ¿sí? Hay telefónica, como les decía, por correo electrónico, personal, incluso hasta por correo certificado te pueden hacer una entrevista, pero esto ya está un poco más obsoleto. Bueno, vamos a adelantarnos acá un poquito. El registro de la información, como les decía, dónde está, memorias USB. Ahora la encuesta, esta es muy importante. La encuesta es esa técnica cuantitativa que consiste en recibir esa información, ¿sí? ¿Para qué? Para que al final todas las características de esa población o de ese muestreo me lleven a qué? A recolectar esa información precisa y darle un resultado, que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Que puede ser a manera que esa manera demográfica, como ustedes sabían, segmentando el mercado, manera demográfica, psicográfica. ¿Qué ventajas tiene este tipo de encuesta o las encuestas? Pues que permiten obtener información de casi toda la población sobre hechos pasados, presentes, estandarizar esos datos. Es económica porque nosotros lo podemos hacer de primera mano, ¿sí? No tenemos que recolectar esa información de otras fuentes más complejas. Bueno, la encuesta entonces permite mediante preguntas orales o escritas realizados a una muestra recolectar esa información
que se ajusta al problema de investigación. Entonces, la técnica es la encuesta, el instrumento es el cuestionario y puede ser digital o impresa, ¿cierto? Para eso, entonces, lo que les decía ahorita, la parte de la segmentación del mercado. Entonces, al segmentar el mercado de esta manera, obtenemos ese muestreo. Diseñamos el cuestionario, después se aplica ese cuestionario y se recogen los datos y después esos datos se analizan, ¿sí? ¿Qué población? Pues específicamente ese pedacito de la población. Y ejemplo, yo voy a realizar un emprendimiento que tiene que ver con batidos. Entonces yo digo, los batidos saludables están dirigidos a personas, hombres y mujeres, entre los 15 y los 65 años. Ese es mi muestreo, específicamente. Entrevistas con personas seleccionadas con anterioridad, por teléfono, preguntas abiertas o cerradas, que eso ustedes lo manejaron precisamente en las encuestas, ¿no? Recuerdo Haitiana y las encuestas de Haitiana, ¿cierto, Haitiana? Sí, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, preguntas abiertas y cerradas, ¿cierto? Que son importantes poner ambas en ese cuestionario, porque pues allí me va a arrojar la información que yo deseo. Yo creo que la profe les explicaba muy bien que no hay que poner muchas opciones para que la tabulación no sea tan complicada y no todas preguntas abiertas. Porque, por ejemplo, eh, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar usted por una ensalada de frutas? De 250 miligramos, bueno, cierto. Entonces, usted estaría dispuesto a pagar y usted no le dice cuánto, no le pone un rango entre 5.000 y 10.000, entre 3.000 y 5.000, sino que usted le dice cuánto. Entonces uno puede poner 1.000, el otro 2.000, el otro 3.000, y a cada una de las personas del universo que usted le está preguntando le pone una respuesta diferente. Entonces imagínense para tabular eso. Sería muy complejo, ¿cierto? Chicos, Sí, es complicado. Si es así, sí. claro, porque imagínense, póngase en el contexto de sus propias encuestas. Imagínense para tabular una respuesta diferente de cada persona. Por eso ustedes le dan máximo 5 opciones a la persona, ¿cierto? Esas opciones de respuesta. Muy bien. Y posteriormente entonces ya se hace lo que es verificar la calidad de esa información, digitar esa información en una base de datos, depurar los datos y tabularlos, que es lo que ustedes hicieron, ¿sí? Bueno, entonces vamos finalizando acá con esta otra parte y tiene que ver con con la observación. Vamos a ir por acá. Más adelantico, ya que ustedes nos hablaron del resto. La observación, entonces, como lo decían, la observación es la técnica, el instrumento que trabaja, o con el instrumento que trabaja, es el diario, la bitácora de campo que les decía. Es un cuaderno, una libreta o simplemente una grabadora con el audio donde va detallando, hoy es el día 1 de la investigación, me encuentro en la zona de las rancherías eh, de- del departamento de La Guajira, específicamente en tal parte, estoy observando los niños, cómo recorren el camino hacia sus escuelas y vemos que cada uno de ellos no lleva zapatos calzados, no lleva tal cosa. Entonces, eso es lo que hace el observador y el investigador. Dice que no es solamente sentarse a tomar notas y ver el mundo, sino adentrarse a profundidad en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Es estar atento a los detalles, sucesos, eventos, interacciones. Esta parte de la investigación es muy bonita, porque el investigador simplemente, nosotros, por ejemplo, si estamos investigando, a nosotros nos dicen, que cuántos niños hay en La Guajira, un ejemplo, con esto que les estoy diciendo, no, pues que niños que aguantan hambre y sed, hay 20.000 niños. Eso es una cosa que a uno se lo digan, pero otra cosa es que usted ya lo esté viviendo, ¿cierto? Por eso dicen que en la investigación está la parte subjetiva del investigador, porque realmente él se mete dentro del papel, ¿cierto? Y toma los datos más concretos y precisos. ¿Qué va a observar? Pues que hay un problema. ¿Cómo lo observa? Pues yo ahí escojo cómo, si es participante o no participante.
¿Dónde lo observo? En el escenario. En este caso, para este ejemplo, sería en La Guajira. ¿Qué observo? Pues que ahí está pasando algo. Tengo un tiempo determinado para observar, por ejemplo, 2, 3 meses. ¿Cómo registro esos datos? Ah, pues yo tengo unas técnicas para recoger y analizar esos resultados, ¿sí? Entonces, es muy importante este tipo de observación. Dice que se observa con todos los sentidos. ¿Cuáles son todos los sentidos? Pues sabemos que son 5. El buen observador está atento a todos los detalles, es reflexivo, utiliza su habilidad para interpretar las conductas no verbales. Recuerden, por ejemplo, en la psicología se trabaja el tema de las entrevistas y voy a hablarles, por ejemplo, de las entrevistas judiciales. Cómo un, un juez determina si una persona es culpable, digamos, de un caso de asesinato. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Pues entonces pone todas las pruebas. ¿Y qué hace el abogado defensor y el abogado acusador? Entonces, entre ellos se pelean también con sus pruebas, pero también llaman a otra persona y es el perito judicial. Y ese es un psicólogo. Y el psicólogo debe determinar que esa persona en ese momento no estaba pasando por un momento de, digamos, de un trastorno psicológico para poder darle una sentencia a esa persona. Entonces, ese lenguaje es muy importante, la sensibilidad, saber escuchar, ser reflexivo, ¿cierto? Y mirar esas conductas no verbales. Si la persona está, por ejemplo, los policías que están haciendo un retén, ayer veía yo en las noticias, ¿cierto? Ah, que están haciendo un retén y entonces como ya las mafias no encuentran cómo llevar la droga, entonces incautaron eh, unos bultos de habichuela y dentro de la habichuela venía ¿cómo se llama? La marihuana. ¿Y cómo se dieron cuenta? Simplemente era un retén de rutina, pero que empezaron a ver que el conductor se ponía nervioso. ¿Quién se ha visto alerta aeropuerto? ¿Alguno? Sí, profe. Alerta aeropuerto, ¿cierto? Entonces empiezan a mirar, bueno, ¿usted lleva droga ahí en su maletín? No, 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 no. Y cuando ya empiezan a hacerle los rayos X a esa persona en el estómago para ver si lleva cápsulas dentro, cuando empiezan a mirar en la maleta, empieza a ponerse nervioso. Entonces ese es el lenguaje no verbal que empiezan a investigar y a mirar, ¿sí? Hay como algunos ejemplos, ¿cierto? Dice que observan y documentan el proceso de embalaje, por ejemplo, del banano, en la exportación. ¿Quién participa en el proceso? El investigador. Y también observa. Bien. Entonces, como les decía, hay varios ejemplos de ello. La observación descriptiva, focalizada y selectiva. Y el diario de campo es esa forma en papel o digital donde el investigador registra cada uno de esos aspectos observados de la realidad de interés y que está relacionada con su objeto de estudio. Bueno, muy bien. Hasta ahí preguntas o dudas, muchachos. No, profe, hasta ahí ¿No? no. Bueno, entonces Todo claro. muy bien, lo que vamos a hacer es que se va preparando el siguiente grupo, que es el grupo que le corresponde la parte de motivaciones de cómo. Gracias, profe. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Gracias. Ah, bueno, ok. Entonces se va preparando ese grupo. Yo lo que voy a hacer es que voy a finalizar ya la reunión para que vayan teniendo ahí. Y cuando entremos inmediatamente, entonces vamos a mirar quién va a ser la persona que nos va a compartir sus pantallas. ¿Quién será? ¿Quién le Yo, corresponde el siguiente tema? Ah, bueno, mano. Listo. Entonces, para que tengas allí ya listico, les voy a terminar esta reunión y ya empezamos entonces con la otra mientras se va cargando y todo por ahí en 5 minuticos. ¿Listo? Ya nos vemos, muchachos. Muchas gracias. sí, no, profe.